Jesús, tú comentas entonces que tu apuesta a lo que viste y analizaste y por lo que has visto en otros juicios, unos 35 años, de 25 a Mínimo. 35 años le podrían dar y seguramente lo encontrarán culpable. Y Sí. esto me lleva a la siguiente pregunta, a raíz también de tu comentario de que uno de los que declararon como testigos cooperantes, Edgar Beitia, exfiscal del estado de Nayarit, que él sí mencionó directamente a Felipe Calderón, porque este señor está en Yakarta y se entera de todo en el sexenio de López Obrador, pero dice que no sabía Felipe Calderón, expresidente de México, por cierto, uno muy espurio, que no sabía lo que hacía su mano derecha en materia de seguridad cuando era presidente y el otro era secretario de seguridad, pero hoy que ya no es presidente, se entera de todo y entonces empieza a tuitear como desesperado y muchas veces pues lo han agarrado en falsedades, pero si lo declaran culpable a García Luna y Beitia sí mencionó a Felipe Calderón, mi pregunta para ti, con la experiencia que tienes revisando estos casos, ¿hay elementos para que Estados Unidos también vaya tras Felipe Calderón? Si Sí. sí, ¿bajo qué condiciones podría vérsele enfrentando un juicio como el de García Luna? Por supuesto que hay condiciones para que se inicie una carpeta de investigación. Hay que recordar que el caso de García Luna, el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda, que no por haber sido exonerado en México no quiere decir que no tenga ninguna relación con el narcotráfico, esos dos casos surgieron justamente en el juicio del Chapo Guzmán. Cuando se dio el juicio del Chapo Guzmán, se mencionaron los nombres de García Luna y se mencionaron los nombres, el nombre también del general Salvador Cienfuegos Cepeda y de otros que también hoy se vuelven a mencionar. Y a partir de entonces fue cuando la Fiscalía de Estados Unidos decidió abrir carpetas de investigación, comenzar a hurgar y de bote pronto, en primera instancia, obtener un resultado muy rápido de cuáles eran las relaciones de los mencionados con el narcotráfico, y resultó que había mucha razón para continuar la investigación y se llegó justamente al caso de este juicio de García Luna. Ahora, en el caso de García Luna, se ha mencionado a Felipe Calderón y por supuesto que va a seguir el protocolo de investigación de la Fiscalía de Estados Unidos. El protocolo de la investigación es bien simple. Se mencionó, a ver, investiga en una primera auscultación de campo, qué resultado nos da, hacia dónde nos arroja. ¿Hay más elementos para continuar? Sí, le continúan. No, le paran ahí. Entonces, de que se ha iniciado una carpeta de investigación, llamémosle así, o una orden de investigación en Estados Unidos contra Felipe Calderón, creo que es más que evidente, es más que claro, creo que sí se está llevando a cabo. El problema va a ser otra vez en México. ¿Qué va a pasar en México? ¿Se va a hacer una carpeta de investigación contra Felipe Calderón? El presidente López Obrador ha dicho que hay que esperar a que termine el juicio. Se ha dicho incluso el propio, se ha comentado si Felipe Calderón sabía o no, pero por supuesto que sí sabía de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública. Mira, yo en el libro que tienes ahí en tus manos, es en ese libro, en el licenciado García Luna, Calderón y el narco, en ese libro que publiqué en el 2020, cuento una historia que me la narró en primera persona y en voz directa el propio Sergio Enrique Villarreal Barragán. Yo conocí a Sergio Enrique Villarreal Barragán, el Grande, en la cárcel de Puente Grande. Allí me mandó Felipe Calderón y me acusó de narcotráfico cuando yo denuncié que estaba relacionada a su hermana, Luisa María Calderón Hinojosa, que estaba relacionada con el jefe del cártel de los Caballos Templarios, este famoso Servando Gómez Martínez Latuta. Cuando conozco al Grande ahí en la cárcel de Puente Grande, entre otras cosas, platicábamos mucho porque me tocó, como yo fui señalado como un alto criminal y me mandaron a una de las zonas más exclusivas en cuanto a criminalidad dentro de la cárcel. Ahí conocí a Sergio Enrique Villarreal Barragán y platicando, Sergio Enrique me contó esa historia y con esa historia es con la que cuento y es con la que entro en este libro de licenciado. Y esa historia no es otra cosa más que se refiere a una reunión que se llevó a cabo en Culiacán allá por junio o julio del 2006, fue en julio del 2006, después de que Felipe Calderón fue declarado presidente electo. Y esa reunión la hizo el Barbas, Arturo Beltrán Leiva, y el Mayo Zambada, Ismael Zambada García. La hicieron y se hizo esa reunión para acordar cómo iban a hacerle para que el presidente electo en ese momento, que era Felipe Calderón, pusiera a alguien. Ellos querían que fuera en la Procuraduría General de la República, pero que pusiera a alguien que fuera de sus confianzas.
y ahí fue cuando el Barbas y el Mayo Zambada apostaron a crear una reserva, una vaquita de dinero que fue de $20 millones para pagárselo a Felipe Calderón, y que Felipe Calderón pusiera a un socio de estos cárteles de las drogas. El socio con el que ya venían trabajando, el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, pues era el que era director de la Agencia Federal de Investigaciones, el propio García Luna, en el gobierno de Vicente Fox. Porque hay que recordar, yéndonos hacia atrás, que García Luna le ayudó al rey Zambada a la liberación, al escape del Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande, ocurrido allá en enero del 2001. Entonces, por esa razón, los narcos decidieron agruparse, hacer una vaquita y pedirle a Felipe Calderón que pusiera un hombre de confianza al frente de un área de justicia que les permitiera crecer. Y Felipe Calderón aceptó, de acuerdo a la versión de Sergio Enrique Villarreal, aceptó $20 millones para poner en ese lugar a Genaro García Luna. Entonces, yo cuento esa historia y esta la platico nada más para que quede establecido de que es imposible que no supiera Felipe Calderón qué era lo que hacía su mano derecha en seguridad, García Luna, cuando él mismo lo había puesto ahí para ayudarle al narcotráfico. Entonces, creo que sí hubo una intención de Felipe Calderón de dañar a la nación también. Oye, Jesús, y esperando no desviarme del tema, también recordarle a la audiencia que nos está viendo en México y en el extranjero, que en el sexenio de Felipe Calderón mataron a 2 secretarios de gobernación o murieron en condiciones similares, a José Francisco Blake Mora de Baja California y el primero a Muriño, de origen español, cercano a Calderón. Los dos murieron en el aire, en accidentes aéreos, ¿no? Que muchos dicen que, bueno, pues que los grupos criminales los terminaron bajando del aire por supuestas traiciones del gobierno de Calderón. A mí, que sepa la gente que el secretario de Gobernación sería el equivalente a un ministro del Interior en sus diferentes países. Pero imagínate que te bajen, que te maten en el aire, en aviones o en helicópteros, y que previamente a Vicente Fox también le habían asesinado a uno, a Ramón Martín Huerta, ajá, que también supuestamente chocó contra un cerro, una montaña, decían, en 2005, recuerdo. Pues estamos viendo un modus operandi de estos funcionarios de alto nivel que finalmente pues están ya muertos. ¿Estos asesinatos tendrán algún vínculo con García Luna? Tienen que estar conectados, por supuesto que sí. De alguna forma, si no, yo no digo que García Luna haya participado en la ejecución de ellos, que hay una teoría, hay teorías muy interesantes de periodistas que han establecido sobre esto. Yo no he ahondado mucho en esas investigaciones, pero de que García Luna, por lo menos, participó en las investigaciones para falsear los resultados de los hechos, para darlos como accidentes, por supuesto que hay una clara evidencia. No sé hasta dónde estuvo involucrado García Luna, pero García Luna tenía el control. De hecho, García Luna era prácticamente, no por quitarle responsabilidad al expresidente Felipe Calderón, pero García Luna en su momento fue prácticamente más que el presidente. La personalidad opaca, gris, disminuida del presidente Felipe Calderón, pues era absorbida por la presencia totalitaria, absorbente y controladora de Genaro García Luna. Entonces, creo que sí tuvo mucha participación García Luna, al menos en torciendo las investigaciones de los asesinatos, por lo menos de estos 2 secretarios de gobernación que dices, Blake y Muriño, que en algún momento pudieron haber sido víctimas directas del narcotráfico, y esto como resultado de una falta de cumplimiento de acuerdos entre el propio presidente con esos grupos de narcotráfico. Entonces, hay mucho que investigar, hay mucho que preguntarle a Genaro García Luna, y por eso creo que sería necesaria la participación del gobierno mexicano, de la Fiscalía General de la República, iniciando una averiguación previa sobre estos hechos para poder ir a entrevistarlo allá ahora que quede en prisión.